Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que es un espacio de intercambio académico en el que se difunden y se discuten investigaciones o avances de investigación sobre diversos aspectos del Caribe, abordados desde distintas disciplinas. Bueno, mi nombre es Cristóbal Sánchez, soy el vicepresidente de la AMEC y a nombre de la asociación agradezco a quienes nos acompañan, comenzando por nuestra ponente, nuestra comentarista del día de hoy, a quienes en un momento presentaré. Y bueno, gracias también al Instituto Mora por recibirnos en este espacio virtual y ayudarnos con la transmisión. También a David Méndez, que nos ayudará con la retransmisión y está atento a los comentarios y preguntas que surjan en las redes. Bueno, pues el trabajo que hoy nos reúne es Republicanismo en el Mar, Corsarios, Comunidades Misquitas y Soberanías Negociadas, 1810-1824, que presenta Amelia Archibald Humphreys, y tendremos el gusto de contar con los comentarios de la doctora Cintia García Martínez. Para el desarrollo de la sesión vamos a comenzar, bueno, con la presentación por parte de la ponente, luego le daremos la palabra a la comentarista y bueno, tras este primer diálogo abriremos también el espacio a quienes nos acompañan, tanto en este espacio virtual, en la sesión de Zoom o también en las redes, ¿no? Donde invitamos a que compartan sus inquietudes, sus comentarios, todo lo que gusten. Y bueno, nada más antes de darle la palabra a Amelia, voy a leer su semblanza muy brevemente. Bueno, Amelia Archibald Humphreys es historiadora con una trayectoria enfocada en las relaciones históricas, ambientales y sociopolíticas del Gran Caribe, con especial atención a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es integrante del Centro de Estudios Históricos y Ambientales de la Universidad del Valle. Ha investigado las dinámicas transfronterizas y los conflictos marítimos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como los procesos de violencia histórica y transformación socioambiental en la región. Actualmente cursa la maestría en Estudios del Caribe en la Universidad Nacional de Colombia y desarrolla una investigación sobre política marina, soberanías negociadas y redes afroindígenas en el siglo XIX. Su experiencia incluye trabajo en proyectos regionales de memoria histórica, museología social, análisis de fuentes historiográficas, estudios geopolíticos y marinos, y acompañamiento a iniciativas comunitarias vinculadas al patrimonio cultural y el desarrollo sostenible. Ha sido investigadora del Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, con énfasis en relaciones ultramarinas y procesos de resistencia en territorios insulares. Y bueno, le voy a dar la palabra a Amelia. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir estos avances de tu investigación. Así que cuando gustes, puedes comenzar. Listo, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Bueno, primero agradecerles, este espacio me emociona profundamente. eh, Me estoy formando como caribeñista y particularmente con todas estas miradas hacia mi territorio o mi maritorio. Agradecerle a MEC, al doctor Cristóbal, por toda esta gestión y este movimiento, porque sé que desde las fronteras en las que estamos, hace hasta difícil la comunicación. A la doctora Cintia, que desde que escuchó mi trabajo tuvo un pleno interés en darle como una profundidad a esto. Y bueno, vi a la doctora Grafenstein, que hoy he sido su, perdón, he seguido su trabajo y la admiro muchísimo. Entonces, me parece muy inspirador que hoy me esté escuchando. Perdón. En primera medida, este trabajo se origina dándole continuidad a mi proyecto de licenciatura o de pregrado en la Universidad del Valle en Colombia. He trabajado al Corsario Luis Michel Ory desde el 2016 y lo empecé a trabajar. El interés principal de la investigación es porque su cuerpo fue despojado en el 2017 de la isla de Providencia, isla de donde pues soy proveniente, y he crecido con el relato de Auri desde que tengo por ahí unos 8 o 9 años. Y qué más forma de reivindicarlo que estudiándolo, hablando sobre él y generando espacios de divulgación histórica en el archipiélago, en San Andrés y Providencia,
como saben, queda en el Caribe Occidental, muy cerca de la costa Mezquita. Incluso fuimos parte de ese circuito protectoral en el siglo XVIII. Y en ese camino de analizar a Luis Michel Ory, en mi primer trabajo titulado Conspirando en Ultramar, las acciones militares de Luis Michel Ory, en la trayectoria marítimo-militar del corsario Luis Michel Ory en la guerra de independencia de Venezuela y la Nueva Granada en 1828-1821, salieron estas curiosidades y estas preguntas que también surgían de hallazgos en los archivos nacionales, particularmente en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Luis Ángel Arango. En ese camino y en ese entramado, tomó la decisión a partir de sus memorias y las memorias de Agustín Codazzi de analizar cómo fue su relación con las comunidades misquitas y le presto total atención a Nicaragua. ¿Sí? ¿Y por qué a esta zona? Porque esta comunidad transfronteriza, o vamos a decirlo así, esta frontera imperial, tenía unas particularidades sociales y políticas que vamos a ir adentrándonos más adelante, y una de estas características eran las autonomías, la forma en las que negociaban los armisticios, los pactos, todas las alianzas. Era un universo muy, muy particular para mí, y esto se incrementa cuando el doctor Raúl Román Romero, que es el director de esta tesis, y el doctor Antonino Vidal, empiezan a hacer estas reflexiones desde el siglo XVIII. Creo que no estoy viendo mi presentación, no sé si ya se pueda proyectar. Listo. Entonces, a partir de estas inquietudes o preguntas, ¿qué pasaba en el siglo XIX? Un periodo que para San Andrés y Providencia todavía no se había desarrollado muy bien. Me empezó a preguntar estas relaciones, voy a poner, o estos diálogos intracaribeños que se desarrollaban entre comunidades misquitas de la zona transfronteriza de Nicaragua y estos corsarios pro-republicanos. Entonces, hoy, por lo menos, este es un trabajo muy amplio. Empezamos a reflexionar sobre un proceso de resistencia y autonomías, y en el camino nos vamos dando cuenta que estas negociaciones fueron muy amplias y que tenían unos antecedentes previos. Es decir, cómo las insurgencias empezaban a negociar con lo que serían las comunidades asentadas en zonas de frontera. Y no solamente quiero hablar de los misquitos, voy a hacer mención de otras como los gunayala, los guayús, que también tuvieron esta particularidad de no solamente negociar con potencias imperiales, sino que también negociaban con lo que serían piratas, corsarios y etcétera. Entonces, este tercer capítulo se adentra en el intrincado entramado de las acciones político-militares forjadas entre corsarios pro-republicanos y comunidades indígenas misquitas del Caribe Occidental durante el periodo de independencia, entre 1810 y 1824. O sea, lejos de ser un ejercicio circunstancial, estas alianzas emergieron como respuestas estratégicas frente a ante el persistente orden imperial hispánico. Y, y frente a esto, la figura de Luis Michel Ory empieza a adoptar una centralidad, porque él toma las islas a partir de 1818 y en 1820 empiezan estos primeros tratados. ¿Puedes ir un poquito más adelante, por favor? Entonces, he situado por lo menos este capítulo en unos tres objetivos claves, que es explicar el comportamiento independiente, autónomo de los indígenas misquitos frente a la lucha de la dominación española, es decir, cómo se crearon un enemigo común cuando empiezan los españoles a desenvolverse en estos territorios, cómo también se dan estas alianzas con la corona británica, y además en el camino cómo se empiezan a entablar las relaciones con gobernantes de Jamaica. Buscamos examinar exhaustivamente la actuación de los corsariatos republicanos frente a la presencia misquita. Sabemos que para este periodo no solamente se presentó una negociación, sino que también hubo un evento extremo que fue un huracán,
que puede a veces resultar muy mínimo, pero también empieza a condicionar las relaciones de este periodo en estudio. Revisamos de manera detallada los logros, resultados y alianzas que se llevaron a partir de estos pactos, que cuando empezamos a analizarlos, nos preguntábamos, pero ¿será que solo son simbólicos? ¿Cómo son estos tratados? ¿Cómo se desenvuelven estas políticas económicas? Porque aquí hablamos propiamente de un sistema transaccional que se entabla entre lo que sería la construcción de la próxima Marina Republicana de Nueva Granada. Entonces, en ese camino empezamos a analizar este apartado o este capítulo de Luis Michel Ory con sus antecedentes. Recordemos, y quiero aclarar, Luis Michel Ory no solamente negocia con los corsarios, con los indígenas misquitos, sino que también negocia con los haitianos, cuando se genera con Alexander Petion. Entonces, como que también revisar por ambos lados cómo se desenvolvían estos procesos de negociación en fronteras, que era como de las cosas que también poníamos en discusión. Otra cosa que también nos llamó la atención es la forma en la que se desenvolvía el republicanismo. Si bien el maestro Sanders y hablaba sobre el republicanismo popular, Rudy Amando Hurtado habla sobre el republicanismo negro, pero algo que me pareció muy, muy fuerte fue cuando empecé a leer al maestro Julius Scott con toda esta mirada sobre vientos en común. Y él planteaba, y quizás no lo dijo explícitamente, quizás no lo puso republicanismo en el mar, pero él hablaba sobre estos sistemas que se generaban, o estas pequeñas repúblicas que se estaban formando en estos espacios flotantes. Entonces, un poco también ahí va el sentido del nombre, cómo se hablaba del ejercicio de negociar soberanías, cómo se hablaba del ejercicio de crear nuevas repúblicas en el mar. Y aquí evoco también un poco el trabajo del maestro Bassi con esta mirada de puertos menores, puertos mayores y puertos escondidos. Entonces, activamente nos empezamos a pensar de qué manera podríamos articular esta propuesta a lo que serían unas lógicas de quizás no estudios étnicos, pero cómo también se articula esta mirada de raza. O sea, si todo esto entró en el diálogo en el momento en el que formulamos este proyecto de grado. Eh, Siguiente. Y frente a eso, quisiera hablar en el contexto histórico del Caribe Occidental en el siglo XIX. Lo primero, hablábamos sobre unas materialidades, unos simbolismos, una circulación que buscaban una proyección de legitimidades en el mar y en las costas. Es decir, cómo Luis Michel Ory empieza a enunciarse desde esta mirada argentino-chilena, cómo empiezan sus operaciones en Galveston, cómo empieza todo eso, el siglo XIX para este personaje particularmente, que para mí todavía tiene centralidad en los estudios sobre el corsariato. Empieza a darnos una mirada sobre incluso cómo se pueden establecer en los primeros mecanismos de desarrollo militar para ciertas zonas, es decir, en Providencia particularmente, que fue como un lugar al que le pusimos el foco. En segundo lugar, y tomando como referencia la obra del maestro Bassi, es también cómo revisamos estas geografías. La construcción de fronteras imperiales es algo que, si bien desde el siglo XVIII ya se viene analizando, o muchísimo antes, cómo hablamos sobre esta construcción de fronteras republicanas, vamos a llamarlo así. Y donde se combinaba no solamente, se hablaba de la construcción de un puerto para la dirección a otros lugares, sino que también se hablaba de las formas en que aquí se podrían establecer nuevos poderíos o nuevas formas de relaciones políticas. En el caso de Luis Michel Ory, que quisiera incluso profundizar sobre este personaje acá. En el caso de este personaje tenía una particularidad eh, bien especial, fue que él fue gobernador de varios lugares. Sí, y esta gobernanza generaron ciertas relaciones políticas muy importantes que en el tiempo son trasladadas a San Andrés y Providencia y que además para la batalla de Ciénaga son profundamente importantes. Y en tercer lugar, queremos, más allá de hablar de resistencias, que me parece un tema esencial para analizar estos fenómenos,
Le pusimos mucho foco a estas agencias políticas de estos pueblos costeros e indígenas, como los misquitos que utilizaron o por lo menos se nutrieron de la idea del republicanismo para generar estrategias y armisticios, estos pactos, estas negociaciones, para generar también lo que fue un ejercicio claro de soberanía en estas fronteras. Incluso el maestro Ernesto Bassi hablaba sobre esta idea de territorio acuoso, conformada por movilidades, marineros, conexiones transimperiales, que lo que provoca más adelante es empezar a mirar el Caribe desde como no sé, esta frontera imperial global, y como también de alguna manera hay una mirada contrafactual sobre lo que sería pensar en estos futuros alternativos de estas milicias, que además eran milicias, y esto sí, sí lo leí en algún momento en la obra de la doctora Grafenstein, que eran milicias compuestas por muchas extranjerías, habían italianos, franceses, incluso hasta españoles. Entonces, estas particularidades señaladas a lo largo del camino nos llevó pues a formular lo que sería el contexto del siglo XIX, cómo se desenvolvían los corsarios, cómo estaban las comunidades indígenas misquitas. Y sobre esto hubo dos tomos importantes. Primero, lo creo que lo mencioné al principio, las memorias de Luis Michel Ory en Centroamérica, así enunciadas, y las memorias de Agustín Codazzi, que han sido utilizadas también para analizar este personaje. Pero más adelante, cuando se genera lo que es el Tratado de Omoa, también salen como unas luces de lo que, cómo se pudo disolver incluso este tratado, este acuerdo que se generó entre 1810 y 1820. Bien. Un poco para hablarles sobre las comunidades indígenas misquitas, ubicándolos en sus tiempos y en sus espacios. Las comunidades indígenas misquitas, primero rodean lo que es la gran parte de la frontera, lo que hoy sería Honduras, gran parte de Nicaragua, son unas comunidades indígenas existentes. Nosotros pues nos ubicamos en esta obra de Ibarra, así como en las obras de Carl Offen, que también retoman de una manera muy amplia lo que sería la conformación identitaria de estas comunidades. Eh, en uno de los casos hablaban sobre que las comunidades indígenas mezquitas eran también un grupo de zambos o de formaciones que empiezan a tener unos rasgos particulares en ese lugar, ¿sí? Sin embargo, yo me acentúo desde los estudios indígenas. ¿Por qué? Porque cuando eh, estudiamos o por lo menos revisamos, si bien hay un proceso de mestizaje claro, sus puntos de trabajo, sus interacciones son a partir de esta mirada indígena más que negra. Y eso hay que mencionarlo a partir también de la idea de que esta idea del ser sambo, pues, o del grupo de sambos, también tiene una forma reivindicatoria particular en las fuentes. Entonces, Ibarra habla sobre cómo esta complementariedad cultural empieza a generar unos grupos sociales particulares en el siglo XVII y XVIII que empiezan a arrojar lo que es un intercambio entre lo que serían grupos humanos que se asientan en la frontera imperial. Entonces, sí, siguiente. Entonces, esta obra habla un poco sobre estas actividades de subsistencia, enterramientos compartidos de ambos grupos. También este análisis contextualiza un poco sobre el zambaje en el Caribe, sobre estos diálogos que comprenden no solamente las dinámicas culturales, sino la evolución de los procesos de esclavización en las sociedades caribeñas. Y esto me parece muy importante porque una de las cosas que se problematiza cuando hablamos de comunidades indígenas mezquitas es que en muchos escenarios se ha desestimado la idea de que no han sido esclavistas. Y sí, revisando el archivo en el siglo XIX es algo que hemos encontrado, cómo comunidades indígenas también pueden generar opresión entre otras comunidades étnicas en un mismo territorio.
Hablamos sobre espacios flotantes como estas nociones para pensarnos jerarquías navales, para pensarnos banderas insurgentes, dando un poco también de forma a lo que sería como también procesos emancipatorios desde el siglo XVII y XVIII empiezan a configurar unas nuevas formas de leer y mirar el Caribe. Entonces, una de las dinámicas en que se generó cuando mirábamos el caso de los misquitos era cómo estos espacios flotantes también se habían convertido en laboratorios de experimentación política y revela, entre otras circunstancias, cómo estos escenarios coexistieron. En estos escenarios coexistieron republicanismos múltiples, atravesados primero por dinámicas locales, circuitos oceánicos y embarcados en fronteras o construcción de geografías particulares, como incluso lo señaló el maestro Alfonso Múnera en Fronteras Imaginadas. Estas dinámicas empezaron a definir un espacio político y cultural específico a Cartagena, por ejemplo, que es un escenario que también analizamos porque incluso Pedro Gual hace un tratado de paz con los misquitos en 1810 para que no se tomara, o sea, era el verdadero terror de la época. Empiezan como a pensar sobre impulsar ideales libertarios, pero también atravesados por intereses comerciales propios. Y no solamente era parte del corsariato, estamos hablando de que los indígenas misquitos generaron dinámicas económicas propias, que eso es lo que hace, lo que hace la movilidad de la negociación que voy a estar presentando más adelante. También quiero señalar, o queremos señalar, porque pues mi director también ha sido partícipe de este trabajo, que intentamos darle una mirada también a al concepto de republicanismo como forma de autonomía en el siglo XVIII, pero también queremos plantear que el republicanismo en el mar tiene unas miradas bien esenciales. Como algunos aquí habrán reconocido, el corsario Luis Michel Ory erige como esta figura cardinal para pensarse estas primeras alianzas navales que se desarrollan especialmente en esa frontera. Bueno, en el siglo XVIII encontramos al coronel Robert Hudson, que también ha sido analizado en ese periodo. Como forma antecedentes, la maestra Muriel Lauren, incluso Anthony McFarlane, el maestro básico con esta mirada indios cosmopolitan, hablan sobre unos casos bien especiales en el siglo XVII, sobre cómo se entablan estas relaciones entre comunidades indígenas y piratas, y que gran parte de estas negociaciones tienen una particularidad, que se hicieron con ingleses y con franceses. En el caso de las comunidades indígenas misquitas, por todo este tema de protectorado y de formación, empezaron del siglo XVIII. Pero entonces, una de las estrategias, una de estas alianzas sustanciales en el control de las rutas interoceánicas. Entonces, parte de los caribes, sí, empiezan a negociar, particularmente con sujetos que quizás en los diálogos eran algo improbable, pero sucedía, y eso es una realidad que hay que reconocer del Caribe, generando también relaciones y prácticas políticas. En el caso de las comunidades indígenas misquitas, y puse 1813 en la diapositiva y fue algo intencional, porque Auri empieza a tener presencia constante en la costa de Nicaragua, Santa Marta, Riohacha y en la isla de San Andrés desde esa época. Las acciones de Auri se remontan hacia 1813, cuando empieza a atacar barcos españoles en San Juan del Norte y en las islas de la Bahía. Pocos indicios se mostraban sobre esta relación que iba a suceder más adelante. Sin embargo, sí había un indicio de que había una presencia y una autoridad eh, inglesa en la isla de San Andrés y Providencia, comandada por Tomás O'Neill, que era una junta de gobierno provisional de la época. Entonces, para continuar con el relato, todos estos antecedentes funcionaron para pensarnos que todas estas alianzas
que han sido permanentes, persistentes, no solamente se dieron con el orden imperial, sino que se empiezan a pensar unas alianzas claves con insurgencia. Al aliarse, un poquito más adelante, por favor. Aquí no solamente hay una pertinencia militar, sino que al aliarse Auri con estas comunidades indígenas misquitas, que además se daría con la mayoría, esta memoria es muy grande de por sí, empiezan a sentarse unas bases sólidas para lo que nosotros llamamos diplomacias ubicadas en las fronteras. No solamente es un ejercicio militar, sino también es un ejercicio profundamente político. Se hablaba de estrategias para la extensión y la expansión territorial. Es decir, en este contexto que pues al final del día preexistente entre 1813 y 1821, empieza a dialogar o empieza a poner como rol central las comunidades indígenas como parte de las formas de protección de las fronteras. Auri, descrito como un articulador de redes políticas y militares con comunidades misquitas, empieza a generar una colaboración mutua, no solo de simple conveniencia, sino que también se pensó en este marco revolucionario más amplio. El análisis de las tácticas del corso, un poquito más adelante, del corso de Auri y su profunda influencia en la formación de marinas republicanas, eh, empieza a comprender también la naturaleza del corso, como se define incluso en el primer capítulo de la tesis, pues que pronto sustentaré. Empiezan a operar no solamente los corsarios, sino los indígenas misquitas como agentes privados que están al margen de las armadas navales oficiales, bajo incluso el amparo jurídico de la patente corso. Esta flexibilidad además fue clave para debilitar el monopolio de la corona española en el Nuevo Mundo. En esta colaboración activa, especialmente los misquitos, fue vital en este proceso. Los misquitos, voy a hacer así como, los misquitos brindaron resguardo en la frontera, abastecieron de pólvora, fusiles, pertrechos y tendieron redes de marinería amplios. Y el corso, que para ese momento se pensaba al servicio de las expediciones emancipatorias, entregaron unas causas particulares. Esta integración de la pericia misquita fue crucial para los incipientes esfuerzos navales republicanos, demostrando que no solamente fue una guerra no convencional, sino que también se empieza a mezclar esto con un tema de saberes locales que convergieron en la lucha a la independencia. La conexión de Auri con los movimientos de América Meridional y la vinculación de los misquitos en la campaña revelan un carácter transnacional de lo que nosotros llamamos republicanismo en el mar. Entonces, en primera medida, aquí hablamos sobre estas miradas que el primer líder político indígena con el que Auri hace negocio es con George Federico, y George Federico empieza, o en sus fuentes o en sus memorias habla sobre Jorge. Él dice particularmente, y él dice, frente al desconocimiento que nos ha llevado estar en las fronteras, y lo dice así, vamos a abrirle los ojos hacia la libertad a estos indios. Quiero mencionar también que el papel de Codazzi fue profundamente importante y la relación de Auri con Pedro Gual se fortalece muchísimo en este camino hacia la negociación que se genera durante 1820. La siguiente diapositiva. Esta participación no fue pasiva, tuvo como tal un aporte especializado, justamente en el periódico de Nueva Orleans, en enero de 1817. Auri hablaba sobre esta próxima relación. Se difundía en los periódicos, incluso como el espíritu de Luis, relacionando incluso sobre cómo este estaba generando unas relaciones muy particulares. Estas experiencias se extienden a Galveston, Amelia Island, incluso desde el telégrafo de las Floridas también. Bueno, el periódico de Auri, pero escrito por Vicente Pasos, destacaba algo de estas historias.
Pero bueno, aquí hay algo también muy fuerte y es como Auri desde 1815, desde Haití, ya está mirando este territorio como uno de los lugares que a los que iba a ingresar para tomarse o liberar gran parte de lo que era la Nueva Granada. Estas decisiones estratégicas empezaron a verse reflejadas cuando, después del huracán de 1818 en Providencia, se empieza a hablar sobre cómo se puede transformar el poder en esas zonas. Es decir, cómo se iba a sacar el Imperio Español definitivamente de ahí. Entonces, bueno, em, la participación misquita desde la Guerra de Independencia, justamente pensándolas como comunidad autónoma, no solamente respondía a estos intereses coyunturales de la independencia, sino fue algo que se sostuvo desde muchísimos siglos y que lo que, pues, entre otras cosas, hablamos es cómo estos procesos de etnogénesis funcionaron para posicionar estas fronteras como espacio liminal que empiezan a darse en el marco también de la autodeterminación y frente a las presiones coloniales. Entonces, revisamos primera medida las memorias de Agustín Codazzi, que en mayor detalle permiten apreciar cómo se empiezan a articular. Agustín Codazzi habla sobre su llegada a Providencia en 1818. A pocos días de esa llegada, empiezan a zarpar en lo que es el Cabo, gracias a Dios, donde estaba el rey de los misquitos llamado Jorge, con el fin de mandar habitantes de de los manglares, para lo que sería la plaza de Trujillo. Entonces empezaron a hablarse sobre la presencia de 500 indios, obligados pues a pagar, incluso en una posición de eh, indispensable de tratos políticos en la época, enviar estos 500 indios no solamente para librar la batalla de Trujillo, sino que más adelante también la batalla de Ciénaga. En este punto se pone en manifiesto una paradoja que es la alianza que había empezado con la solemnidad, el tratado ofensivo y defensivo que se establecía entre el rey Misquito y Luis Michel Ory, y que materializaba también la fuerza indígena o la agencia indígena como fuerza militar y diplomática. Esto incluso derrumbó un poco lo que serían estas geopolíticas imperiales de la época, y según la narración de Codazzi, documentada ampliamente de una idea también social, hablan de secuestros, hablan de violencias. No solamente habla de esta integración de los misquitos, sino también habla sobre los límites estructurales que se llevaron de estas alianzas frente a la presencia incluso británica. En ese momento, el coronel Gordon, que tenía, pues, gobernador de Belice, que también tenía una pequeña fricción con Luis Michel Ory, empieza a desistir incluso de la participación y del asocio que tenía con los indígenas misquitos por esta alianza que se había establecido más adelante con Auri. Más adelante, y como contraponiendo la relación que éste establece con estas comunidades o pueblos indígenas, empieza Auri a hablar sobre qué había pasado, y las memorias se llaman así: la relación detallada de mis operaciones militares en la provincia de Guatemala y los motivos en los que este se ha determinado, redactada desde Providencia en 1820, que habla primero, siguiente, por favor. Eh, Siguiente, ya, yo creo que lo pasé, qué pena. Que habla primero en una contraposición, en que frente a las circunstanciales relaciones débiles con el Imperio Británico, se iban a retirar estos indios del Caribe y caribes que se habían suministrado,
y que hasta aquí, hasta ese momento, contra todo argumento, se iba a terminar esa amistad que se ha consagrado con el rey Mosquitos y que esperaba obrar con un poco más de libertad. En conjunto, estas citas revelan que esta alianza corsario-mosquita se desenvolvería en varias dimensiones y que estas dimensiones, el texto no solamente, estas memorias no solamente documentan una integración efectiva de contingentes indígenas a su flota, sino que también reconoce el peso moral de la autoridad mixquita y al mismo tiempo la dependencia de este reino a la tutela británica. Así el documento es un testimonio privilegiado de lo que sería una idea de pensarnos estas formas de republicanismo en el mar. Más adelante, un poco más optimista, Auri dice que era de presumir que teniendo en nuestras filas a los caribes que habitan en estos mosquitos chores, todos los parientes que viven, o más bien gimen bajo la tiranía española de Trujillo Estomo a nuestra proximidad, se alistarían con nosotros. Esta larga historia de capacidad de negociación con diferentes potencias europeas, como se detalla en capítulos anteriores, es una relación de cómo estas fragilidades imperiales pueden estar removidas por muchísimas cosas. Esto sirvió en un enfoque un poco pragmático para hablar sobre cómo iba a ser la provisión, la logística, cómo iban a ser las redes de contrabando que se establecen con Luis Michel Ory y los corsarios y los indígenas mixquitas, perdón. Nosotros en el marco de estas revisiones les hemos llamado estas economías de alianza. Y bueno, como los archivos son tan difusos y los hemos intentado organizar, cada indio, después de 48 horas de romper esta alianza, fueron repartidos en diferentes embarcaciones de la escuadra de Luis Michel Ory. En este sistema de recursos quizás no monetarios, de contingentes y comercio ilícito, se intercambiaban beneficios militares y políticos, dibujándose en las fronteras. Ahí creo que es en la siguiente, hablo sobre un poco sobre esta idea que empiezan a tener de planear estratégicamente lo que serían las primeras acciones militares después de esta negociación. La primera, la pactada, fue pues en la Plaza de Trujillo, que se genera toda esta carta de Moa, que dice las primeras perspicacias de la libertad en esa época. La segunda era cómo después del Tratado de Pedro iban a volver a Cartagena. Y la tercera iba a ser en Sabanilla, enunciada particularmente desde la batalla de Siena. Entonces, los primeros aportes que le hacen a Auri en ese momento por parte de estos pueblos o comunidades son armas, víveres, madera, puntos de refugio, redes de aprovisionamiento, por ejemplo, cómo se van a sostener estas flotas. Nos preguntamos muchas veces cómo era el tema del acceso a las armas y fue una de las cosas que en el marco de esta defensa territorial los indígenas misquitos reclamaron profundamente. Otra de las cosas que también tiene como siguiente diapositiva, por favor, que también tiene como aquí está, un poco de lo que les venía hablando sobre qué se aportaba en el marco de estas acciones desde 1813 hasta 1820, desde el momento en que Auri empieza la defensa de estas costas en las que quizás no se tenía tanto contacto, hasta el momento en el que empieza a hacer un aporte en barcos, en armas, etcétera. Para incluso Kenneth Offen, o Carl Offen, que fue como el primero que empezamos a mirar cuando hablamos de eso, el reino misquito, y frente a todo esto es un espacio de soberanías híbridas, construido sobre paisajes, redes comerciales, y estos testimonios no solamente documentan un episodio bélico, sino que también hablan sobre una forma en la que el Caribe también ve sus propias independencias. Estas formas de mirar la etnogénesis, cómo los pueblos indígenas se acentúan y
y empiezan a participar activamente de la definición de las soberanías y en la construcción de nuevas formas de pertenencia política en la frontera imperial, permiten pensarnos en esto. Hay algo que sí quisiera mencionar, que es que a pesar de que esta negociación se dio, la participación de indígenas misquitos en las guerras que se avecinaba, bueno, Auri muere en el 21, eh, fueron pero muy reducidas. Pues podríamos decir que fue un tratado de papel y que estas hibridaciones entre un negocio y otro no se vieron tanto, por ejemplo, en la batalla de Ciénaga, cuando Auri vuelve a tener un conflicto con Luis Brión, incluso con Simón Bolívar. Nos preguntábamos muchísimo, bueno, y Simón Bolívar y su papel en la reclamación de las islas habrá sido por todas estas reclamaciones, por todas estas establecimientos del reino misquito en esta campaña de independencia. Entonces, pues son temas bastante que vienen como a la cabeza cuando hablamos sobre estas habilidades en negociar, alienarse a las políticas, incluso un corsario como Luis Michel Ory, que si bien era un personaje activamente estratégico para esto, también nos lleva a pensar que estos acuerdos no tuvieron un fin específico. Codazzi, más adelante, habla sobre que esta experiencia funciona o puede ser incluso liminal para hablar sobre cómo vamos a buscar comunidades indígenas en otros territorios. Y él habla sobre, y los compara. Y él dice, estos indios son más gallardos, son más altos que los de San Blas y llevan el cabello cortado encima de la frente muy corto, del ancho de una mano. Se conoce que son de un entendimiento muy estrecho, nada perturba su tranquilidad y su corazón es tan insensible a la desgracia como a la prosperidad. Van enteramente desnudos, menos una pequeña corteza cubre sus partes genitales y viven contentos con su situación, cuidándose un poco de las riquezas y de la autoridad. De poco halago para ellos es el interés y su honor. Sus resortes son tan poderosos y son limitadísimos en las ideas y van más allá de sus necesidades. Por esa razón muestran un carácter de insensibilidad. Esto así lo escribe en 1820 y justamente empieza toda esta idea a rondar de si realmente se establecieron pactos comerciales que empiezan a suministrar armas a las campañas de independencia. Pero en el camino de la revisión de las fuentes, lo que encontramos es que la mayoría de intercambios primero estuvieron anclados a procesos de esclavización propias del pueblo misquito. Sí, es decir, los propios indígenas misquitos esclavizando a sus propias comunidades a través de estas negociaciones. Eso, pues, como les mencionaba, dejó como resultado casi 600 indígenas misquitos a favor o en servicio de la guerra de independencia. Entonces, estas interacciones, intentando tampoco caer en anacronismos y respetando un poco las exigencias de la época, esta unión de amistad entre los misquitos Chores y Luis Michel Ory empezó a darles como nos empieza a dar una idea bastante simbólica de lo que no solamente hay que hablar sobre resistencias, sino que también hay que hablar sobre esta idea de cómo también hay opresión, hay jerarquías y hay agencias muy claras en estos espacios que históricamente se han reconocido como marginados. Entonces, eh, esta investigación, siguiente diapositiva, eh, lo ponemos en el marco o la estamos planteando en el marco de también mirar procesos que suceden en las fronteras en aras de superar un poco este modelo andino de cómo se tiene que mirar la resistencia indígena a los pueblos indígenas, también centrados hablando de que todo se ha mirado desde esta mirada un poco tradicional, y estamos invisibilizando o individualizando las agencias de estos pueblos. Sin embargo, este estudio, en primera medida, y cierro con estas dos citas,
que me parecen importantes, buscarle un giro a esta mirada, un giro historiográfico a esta mirada de las poblaciones caribeñas y contribuir incluso a pensar en cómo se puede desarrollar los procesos de memoria en las fronteras. Este estudio, en muchos sentidos, intenta abogar sobre cómo se origina la independencia del Mar Caribe, cómo se empiezan las marinas republicanas, cómo se empieza a hablar sobre esta narrativa alternativa que habla sobre poblaciones, diseñando, ejecutando, pensando, hablando sobre estos fenómenos plurales, transnacionales y marítimos, destacando pues autonomías, relaciones, pactos, cómo se negociaban también, hablando un poco sobre nuestro presente. Yo sí hago parte de un pueblo que también vive en fronteras, cómo también nos hemos pensado en nuestras autonomías, cómo hablamos de integración y cómo redefinimos el republicanismo frente a todos estos lentes culturales, sociales y políticos, cómo hablamos o cómo sugerimos el proceso de etnogénesis republicana, donde incluso el mismo concepto de república es moldeado y diversificado en el marco de estas acciones, cómo hablamos de los misquitos en Colombia todavía. Sí, cómo hablamos de los misquitos en la Nueva Granada, cómo hablamos de los misquitos en las construcciones de Marina Republicana. Como saben, Agustín Codazzi es una figura emblemática en estos procesos y cómo ponemos estas ideas en el foco geográfico. Entonces, hoy y durante toda la investigación hablamos sobre autonomía y autodeterminación como una forma de reconocimiento jurídico y político a partir de estas demostraciones de agencias desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, inclusive muchísimo antes. Y bueno, pensar que así como la participación misquita no fue pasiva, también fue un aporte activo, especializado, caracterizado por un conocimiento, unos saberes, una logística local y una capacidad de combate costero arraigada también, y eso es algo que sí hay un poco de profundización en el capítulo cuarto, a la red de contrabando, ¿sí? Entonces, en estas economías de alianza, que fueron recíprocas, eh, empezaron también a hablar sobre protección territorial, acceso a recursos y participación de decisiones estratégicas. Esta capacidad de negociación, forjada a lo largo de los siglos con las interacciones con diversas potencias europeas, perdón, empieza a hablar sobre esta ubicación geopolítica en el marco de los márgenes imperiales, que se transforma más adelante en una fuente de poder y flexibilidad, desafiando las concepciones incluso tradicionales de lo que es la marginalidad. Entonces, no hay que dejar de hablar de Luis Michel Ory. Creo que este es uno de sus tantos capítulos pocos explorados, ¿sí? Su relación con las comunidades, pero también hablamos sobre que se están creando estas cartografías insurgentes que dan registro de cómo estos corsarios prorepublicanos, con tal de generar unas relaciones de permanencia y de recomposición, empiezan a configurar unas lógicas propias en las fronteras. Por eso hablamos sobre soberanías negociadas, porque estos escenarios de movilidad y violencia también crean lo que sería más adelante, o lo que nosotros reconocemos pues como estos avances de las marinas en territorios que son muy alejados de lo que hoy consideramos una marina en la Nueva Granada. Entonces, esta perspectiva de comunidades autónomas, bueno, quizás no tanto resistencia, hay que cuestionar un poco esa parte sobre el caso de los misquitos, sobre su capacidad de movilizar guerreros, sobre su control en las rutas, sobre incluso el sistema de fiscalización imperial. Nos lleva incluso a concluir que hay muchísimo más que pensarnos sobre estos temas, y bueno, esto es una pequeña parte, y bueno, muchas gracias por todo. Perfecto, pues muchas gracias, Amelia, por esta presentación de avances de investigación justamente de la tesis de maestría que pronto
defenderás, esperamos que muy exitosamente. Pero bueno, vamos a darle ahora la palabra a la doctora Cintia García Martínez, que va a regalarnos sus comentarios. Antes, bueno, nada más voy a leer igual brevemente la semblanza de la doctora Cintia, que bueno, ella es doctora y maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, obtuvo el premio a Mejor Tesis Doctoral en Antropología Social y Disciplinas Afines de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán en el 2021. Ha impartido clases en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, así como en la maestría en Historia Contemporánea y en la licenciatura en Historia de la Universidad Veracruzana. Forma parte de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, del Comité Ejecutivo, y sus líneas de investigación y publicaciones abordan la abolición de la esclavitud en México, las narrativas sobre la Revolución Haitiana en la Nueva España, las representaciones y ventas de personas esclavizadas en periódicos novohispanos, habaneros y puertorriqueños, así como las formas de resistencia, negociación y adaptación de la población africana y sus descendientes en Veracruz en el siglo XVIII y XIX. Entonces, bueno, adelante, doctora Cintia, muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por la presentación y también pues agradezco la presencia de personas que están aquí conectadas en el seminario, muchas de ellas, la mayoría de ellas que saben mucho más que yo, entonces me siento hasta desacertada haciendo estos comentarios, teniendo a estas investigadoras tan prolíficas, entonces bueno, les agradezco mucho que estén aquí y seguramente también tendrán aportes a esta presentación que nos acaba de hacer Amelia. Y bueno, pues como hay que iniciar, ¿verdad? Pues le agradezco mucho a Amelia, pues, el compartir parte de su investigación aquí en la MEC, en la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Y pues, como bien señaló Cristóbal, pues la finalidad de este seminario, pues, es conocer y debatir investigaciones sobre el Caribe, además de hacer vínculos con otros investigadores e investigadoras de otras latitudes, pues, para intercambiar visiones sobre esta región. Entonces, pues ojalá, Amelia, que esta sea la primera o el primero de muchos intercambios, de muchos encuentros y pues el primero también de muchos textos, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a hacer algunos comentarios sobre esto que nos cuentas, sobre el textito que nos hiciste favor de compartir. Y bueno, como bien se ha señalado, pues este texto es la continuación de un trabajo de pregrado que pues estuvo centrado en la figura de este corsario de origen francés, Luis Michel Ory, durante la independencia neogranadina. Y pues ahora en este texto te centras en estas relaciones que el personaje tuvo con estos indígenas misquitos para mostrar una hipótesis que me parece muy, muy sugerente, y es que pues esta alianza, ¿verdad?, entre este corsario y esta comunidad, pues es un clave y es un ejemplo de este republicanismo marítimo en el Caribe y en el Caribe occidental, y pues que esta alianza se enmarca en un periodo pues muy particular, ¿no?, de independencias, y es inseparable de estos procesos de etnogénesis entre indígenas y también poblaciones afrodescendientes. Y también, pues, que es un momento, pues, muy oportuno para observar esta política de frontera. Entonces, voy a iniciar describiendo algunos puntos y señalando, pues, los aspectos que me parecen valiosos de tu investigación. Después voy a realizar, pues, algunas sugerencias y, pues, finalizaré con unas preguntas, que ahí sí yo creo que voy a seleccionar algunas, porque sí son muchas. Entonces, pues, también no quiero ahí, robarme tiempo de más, ¿no? Entonces, bueno, el primer aspecto, Amelia, que me parece muy oportuno y novedoso es que es justamente esta articulación entre el denominado republicanismo marítimo y la participación, o bueno, más que participación, y la agencia de estas poblaciones indígenas mezquitas. Con lo que ofreces, me parece una relectura, y una relectura pues descolonizadora del Caribe a principios del siglo XIX. Me parece muy valiosa esta visión y me gusta que al principio de tu texto señalas, y aquí te voy a citar: se propone comprender el republicanismo del siglo XIX no únicamente como un ideario criollo anclado en cabildos y en congresos, sino también como una práctica marítima y transimperial que encontró en los corsarios
las islas y las comunidades costeras un verdadero laboratorio de experimentación política. Y en efecto, ¿verdad? Solemos relacionar, bueno, ya fin de cita, perdón, ahora ya voy yo, en efecto, solemos relacionar este republicanismo decimonónico pues con una propuesta política emanada del sector criollo, casi casi que de manera exclusiva, ¿no? Y para el sector criollo, ¿no? Entonces, este abordaje histórico que propones, Amelia, me parece que pues rompe con estas visiones pues centradas únicamente en este grupo o en las insurgencias continentales, ¿no? Lo cual pues es también un aporte bastante trascendente. Y bueno, también en esta cita, ¿no? Tú mencionas que pues el Caribe es un espacio como un laboratorio, ¿no? Yo también lo creo. Creo que quienes nos dedicamos a revisar o a estudiar esta región, pues nos damos cuenta que desde su propia génesis, desde la propia creación del Caribe como un lugar geopolítico, geoestratégico, pues siempre ha servido como un espacio de laboratorio político. Ahora bien, sobre el republicanismo marítimo, también señalas que se nutre de tres dinámicas que ocurrieron de manera simultánea, ¿no? La primera es la circulación de símbolos políticos y esos símbolos políticos a su vez proyectan legitimidad tanto en el mar como en las costas. La segunda dinámica es la construcción de puertos ocultos, que también ahí siguiendo la tesis del doctor Bassi, ¿verdad? Estos puertos como Sabanilla, como San Andrés y como Chagres, que cuando te leía, ¿no? Y leía lo que rescatabas de la investigación del doctor Bassi, pues sí, qué frustrante, ¿no? Que sepamos tan poco y que haya tan pocas fuentes para poder conocer cuáles eran las dinámicas y las formas de inserción de estos puertos ocultos. Y finalmente, la tercera dinámica que señalas que nutre a este republicanismo marítimo, pues es la participación justo de pueblos costeros, de pueblos indígenas, como justamente los misquitos. Y pues ahora en tu exposición también señalas otras comunidades, ¿no? Que también me parecen muy valiosas. Entonces, estas tres dinámicas pues son las que abordas a lo largo de este texto y pues rescatando obviamente y ponderando la trayectoria política de este personaje fascinante, Luis Michel Ory, y cómo es que este personaje va articulando eh, pues a lo largo de su trayectoria y sus recorridos tanto por diferentes lugares del Caribe, pues este ideario, ¿verdad? Y cómo va reproduciendo y cómo se va vinculando. Y me parece que es una figura clave que nos sirve para entender tanto las dinámicas políticas como en el Caribe en esa temporalidad. Me voy a permitir leer una cita que ya es la única cita que voy a leer en lo que viene, ¿no? Pero me parece muy ilustrativa de lo que refleja el texto. Inicio. La conexión de Orí con los movimientos de América Meridional y la vinculación de los misquitos con estas campañas revelan el carácter transnacional del republicanismo caribeño. El Caribe, con sus intrincadas redes corsarias, no fue una región aislada, sino un conducto vital para el flujo de ideas, personal y apoyo militar a través del Atlántico. Esto sugiere que la independencia caribeña no fue un fenómeno insular, sino que estuvo profundamente enlazada con los esfuerzos de emancipación de América Latina en su conjunto. Corsarios como Orí funcionaron como nodos cruciales en esta red transnacional, facilitando la propagación de ideales republicanos y estrategias militares a través de vastas distancias marítimas, consolidando el Caribe como una frontera imperial para los movimientos revolucionarios. Entonces, sin decir, la discusión que propone Amelia me parece que sí logra visibilizar actores pues tradicionalmente marginados, ¿no? Como las poblaciones, estas poblaciones indígenas y también pues visibilizar el papel de los corsarios en otro momento y también visibiliza las estructuras imperiales mostrando cómo estas prácticas políticas pues también se constituyen o se construyen desde los márgenes, perdón, y no solamente desde los centros metropolitanos o centros continentales. Además de que propones, por no decir que demuestras, ¿no? Que seguramente también lo haces en la tesis, pues que los misquitos no fueron meros actores auxiliares, sino que fueron pues agentes políticos, nos hablas acerca de su agencia diplomática, de las estrategias que emprendieron,
de cómo son también poblaciones mediadoras, ¿no? Y también pues demuestras que la frontera caribeña pues fue una zona de lo que denominas como una soberanía híbrida, en donde se llevaron a cabo pactos, como el que nos acabas de relatar, en los que también estuvieron involucradas poblaciones afrodescendientes, ¿no? Que bueno, personalmente, pues esa parte del texto me llamó mucho la atención, me quedé con muchas dudas, ¿no? Pero bueno, en un momento más ya te pregunto. Ahora bien, en tanto a la relectura de fuentes primarias, hay que decir que pues es una relectura pertinente, es una relectura crítica que muestra justamente esa agencia, ¿no? Buscas visibilizar esa agencia de estas poblaciones, pero también los alcances y los límites de esas alianzas, ¿no? Es decir, pues no hay una romantización acerca de estas poblaciones, sino que pues señalas, ¿verdad?, que fue una circunstancia complicada. Si bien las visiones nacionalistas clásicas sobre los procesos de emancipación, tanto en el Caribe como en América Latina, pues ya se han enriquecido con estudios como los que tú retomas, ¿no? Como los del doctor Alfonso Múnera, como los estudios del doctor Ernesto Basti y el de Julius Scott, que también mencionabas al iniciar tu presentación. Me parece que pues de convertir este texto en un artículo académico y pues ahí intentando meter un gol de publicarse en una revista mexicana, pues creo que sería muy buena oportunidad para acercar a las y los historiadores de este lado a esa bibliografía, ¿no? Porque si bien algunos podemos tener algunos atisbos, ¿verdad? Estos autores que tienen otras propuestas, de pronto sí es complicado para públicos más amplios o que no están investigando específicamente este caso, pues conocer estas propuestas que me parece que sí brindan herramientas conceptuales para pensar el Caribe desde otros marcos conceptuales. Sin duda, me parece que es una investigación sólida, con un marco teórico pertinente, que invita a repensar el periodo y invita también a repensar la construcción de nociones como nación, como republicanismo, pues desde otros lugares de enunciación, pues con una metodología que puede ser replicable. Ahora bien, ¿cuáles son las sugerencias que yo podría hacer, Amelia, a este texto, ¿no? Y pues claro, como es un capítulo del libro, pues me imagino que muchas de estas sugerencias pues están en el resto de la tesis, ¿no? Pero bueno, personalmente el aspecto más enriquecedor para mí de este texto que nos brindaste, pues sin duda es el marco conceptual. Es decir, hablar de este Caribe occidental, hablar acerca del republicanismo marítimo, de estos procesos de etnogénesis, de esta soberanía híbrida, ¿no? Retomar conceptos tan útiles como el de frontera imperial, me parece que resulta muy útil, ¿no? Y brinda herramientas para revisar otros procesos históricos de la región desde otras perspectivas. Sin embargo, creo que sí sería útil brindar quizá definiciones más precisas sobre cada uno de ellos, pensando en que pueden ser conceptos útiles para personas que están iniciando en estos estudios, ¿no? O en estas temporalidades. Por ejemplo, el concepto de republicanismo marítimo, si bien es un concepto recurrente, al menos en esta parte del texto no está tan definido, ¿no? Cosa que posiblemente pues esté en los capítulos anteriores. También otro aspecto que observaba es que a lo largo del texto, pues la figura de Orís sigue teniendo mucho peso, ¿no? Y claro, porque es una figura fascinante, ¿no? Pero sí hay como un poco un desequilibrio, ¿no? Porque entonces los misquitos ya quedan sí, o sea, como que quizá podría equilibrarse un poquito más, ¿no? Y digo, no te culpo porque de verdad que sí, yo estaba releyendo algunas partes y pues sí, ¿no? O sea, es un personaje excepcional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿no? A lo mejor se podría dar un poquito de mayor espacio, pues para ahondar justamente en estos agentes a estos agentes comunitarios. Otra también de las posibles sugerencias, pero pues ahora justamente tuve oportunidad ya de observar, son los mapas, ¿no? Yo creo que sí, de pronto si lo transformas en un artículo, pues por supuesto que sería muy valioso que incluyeras estos mapas que ahorita en esta presentación nos hiciste favor de señalar.
Y también hay una parte que quizá no, yo me quedé como con ganas de leer más. Y es un apartado, casi el apartado final, denominado Materialidad e Identidades Compartidas, Banderas, Cartas Náuticas y Símbolos de Resistencia, que justamente ese apartado entiendo que pues revisa este primer componente que nutre el republicanismo marítimo, que justamente son los símbolos, ¿no? Entonces, este apartado, pues es muy breve, ¿no? O quizá mi ignorancia es mucha, entonces me hubiera gustado leer más acerca de estos componentes, ¿no? De esta materialidad, y posiblemente lo abordas posteriormente. Y justamente ahorita que te escuchaba durante la presentación, pues señalaste otra de las sugerencias, que más que sugerencia también era como un poco duda, porque me preguntaba si había condiciones para comparar esta experiencia de negociación con los misquitos con otras comunidades costeras, ¿no? Y justo ahora mencionabas el caso de los garífunas, el caso Guayú, o sea, es decir, hay condiciones para historiar esas negociaciones con corsarios en otras comunidades indígenas y bueno, si es así, pues a lo mejor valdría la pena hacer esta parte comparativa, ¿no? Me parecería muy interesante leerlo. Y casi que, bueno, para cerrar esta parte de las sugerencias y ahora sí ya pasar con las preguntas, en cuanto a las fuentes, ¿no? Digamos que el estudio está basado principalmente en dos fuentes, ¿no? En los testimonios de o la redacción de Ori y justamente en la redacción o en lo que deja Agustín Codazzi. Eh, yo me preguntaba, ¿hay manera de descifrar o de incluir cuáles son como las agendas que ellos buscaban legitimar, ¿no? O sea, estas fuentes permiten como repensar cuáles son las agendas políticas que ellos buscan. Y bueno, haciendo esta lectura, digo, yo creo que aquí hay personas que saben más sobre este tema. Y justamente cuando te leí, Amelia, pues yo recordaba un poco este libro de Ada Ferrer, ¿no? Del espejo de la libertad, ¿no? Que también habla de estos vientos, ¿no? Que también parece que se dialoga mucho y dialoga mucho una parte de tu investigación con este texto que es muy bonito, que yo conocí obviamente por la doctora Johanna, que en mis tiempos de estudiante en la licenciatura nos presentó este magnífico libro de la doctora Ada Ferrer. Y también pensaba un poco en una investigación bastante publicada hace muy poquito del doctor Carlos Conover, al cual intenté contactar, pero bueno, desafortunadamente no, yo me equivoqué en su correo electrónico, pero bueno, él tiene una investigación sobre Bacalar, que digamos es una temporalidad distinta, pero a lo mejor hay algunas fuentes que también puedan interesarte. Y pues finalmente la investigación también y los trabajos que ha hecho sobre los corsarios el doctor Alejandro de la O, ¿no? Que no sé que yo creo que también ahí hay algunos puntos interesantes. Y bueno, finalmente para pasar a la parte de las preguntas, que sí me pasé de lanza con tanta pregunta, pero ahorita yo creo que voy a seleccionar unas tres o cuatro para ya darle la voz también para escucharte, Meli, y también para escuchar a las personas que nos acompañan. Cuando leí esta parte de las negociaciones y que también uno logra ver, como bien señalabas durante tu exposición oral, las percepciones que tienen estas personas sobre las poblaciones indígenas, yo me preguntaba si has encontrado fuentes que nos hablen de la percepción de este periodo o de la percepción de esta negociación y de estas alianzas, pero desde las poblaciones indígenas, desde las poblaciones de los misquitos. O sea, ¿hay algún tipo de testimonio? Otra duda también que me asaltaba era si cambiaron las alianzas entre los misquitos y corsarios, ya sean republicanos o no republicanos,
durante este periodo de transformaciones políticas? O es decir, si se mantiene una homogeneidad política durante este periodo que tú exploras, ¿no? O sea, que es como del 90 al 20, ¿no? Veintitantos, ¿no? Mm, bueno, esta ya es un poco, ya te la había planteado, ¿no? Sí hay maneras de establecer como comparaciones con la participación política de otros, de otras comunidades indígenas, ¿no? Y que sí hay ejemplos de otras negociaciones con corsarios. Y también me preguntaba que si hubo una homogeneidad en cuanto a la alianza que establecen con los corsarios. Es decir, hay posibilidades de saber si hubo como rupturas, ¿no? Si hubo inconformidades, o sea, o si de pronto había una homogeneidad. Y ahora sí ya tengo más, pero hasta aquí le paro. Finalmente, y pues ahí sí es porque me interesa, pues, porque principalmente trabajo poblaciones afro, ¿qué pasa con estas poblaciones esclavizadas que fueron liberadas mediante este decreto que tú señalas del 11 de julio ahí en Providencia? O sea, ¿hay manera de saber si se cumplió esta libertad esta liberación, ¿no? Que tú señalabas que estaba vinculada solamente a personas mayores de 21, me parece? O sea, ¿qué pasa con estas poblaciones? Y bueno, yo por ahí lo dejo y escucho con atención las respuestas que nos pueda proporcionar Amelia. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por estos comentarios, estas preguntas tan, pues creo que ayudan a enriquecer, bueno, los comentarios, las sugerencias, sobre todo el trabajo de Amelia y también las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, Amelia, te doy la palabra para que igual respondas estas preguntas que hizo Cintia, también después para abrir el micrófono para quienes nos acompañan, que sé que tienen también algunas cosas que decir. Entonces, Amelia, por favor. Bueno, doctora Cintia, eh, no agradecer, realmente es como muy importante, siempre me hago muchas preguntas sobre este tema, pero esto retroalimenta y le da como unas miradas mucho más profundas, particularmente sobre estas percepciones misquitas. Y bueno, en el caso de este periodo que estoy analizando, ha sido muy poco lo que he podido encontrar sobre qué dicen ellos sobre esta presencia corsaria, sobre esta presencia insurgente. Eso por un lado. Eso no es algo que sigo contemplando o que creo que ahorita lo voy a retomar con mucha más fuerza, porque gran parte de los estudios que se han retomado sobre poblaciones misquitas han sido por relatos de expedicionarios, ¿sí? De fuerzas imperiales que están detallando estas poblaciones en las fronteras. Y también cabe señalar que en el siglo XVIII, con estas movilidades que se dan, muchos de estos reyes misquitos empiezan a ser educados, ¿sí? Y por eso se habla de reino misquito. A pesar de todas estas semblanzas de educación, es muy poco lo que en el siglo XIX encontramos. Quizás para el siglo XVIII pueden haber un poco más de miradas, un poco más de luces sobre el tema y seguramente lo voy a mirar de frente. Pero para el siglo XIX es muy poco lo que puedo encontrar sobre estos relatos. Y también como una particularidad, que es que hablar sobre el reino misquito tiene, siempre se miraba como de una forma muy etnográfica, por decirlo así. Sí, siempre miraban los expedicionarios, detallaban y describían qué era lo que pasaba en la frontera imperial, cuál era su particularidad para vencer españoles. Justamente en un archivo cubano leí hace algunos años que ellos eran el terror de la frontera. Sí, aquí también hablamos sobre la circulación de miedo permanente en el Gran Caribe, o por lo menos en el Caribe Occidental. Entonces, estoy en deuda para mirar esas percepciones o si realmente existen, porque tampoco quiero inventar, si realmente existen, si realmente hubo una producción, ¿qué pasaba? Sobre este carácter cambiante de estas alianzas, hubo muchas cosas ahí y sí, no fue tan homogéneo. En el Caribe nada es homogéneo. En esto he concluido. Y en esa heterogeneidad me he dado cuenta
que eran variantes por dos situaciones. Primero, por la alianza que tenían con Gran Bretaña y segundo, por las dinámicas de autonomía. Entonces, esta relación cambió bueno, existieron más factores, el comercio ilícito también modifica las relaciones en la frontera. Entonces, el primer ejemplo fue cuando se deshace en primera medida la relación entre Luis Michel Ory con estos corsarios, con estas poblaciones misquitas. Se rompe la alianza porque las comunidades misquitas empiezan a ver una debilidad con lo que sería el gobernador de Belice, que también tenía acciones puntuales en esa frontera. Entonces, nada de lo que ocurre aquí se mantiene estático. Lo que sí queda como un poco inconcluso y que seguimos en el proceso de revisión, porque esto nunca se acaba, es qué sucede después de la muerte de Auri y estas alianzas. Auri muere un año después y estas alianzas no vuelven a ser presentadas en los archivos. Pienso que no solamente hay que hablar sobre estas presencias y estas negociaciones, sino que también hay que mirar qué sucede después de estas ausencias. Si bien Auri queda plenamente invisibilizado de lo que serían las guerras de independencia, el nacimiento de las Marinas Republicanas, queda Codazzi en representación de ese periodo en Providencia del siglo XIX. También considero muy pertinente, o por lo menos pensarnos qué pasó después de la muerte de Auri, porque cambia todas las lógicas de Providencia. Providencia ya llega a ser, ya no es un estado autónomo, pues ya eso ya dejó de existir. Auri muere, ya no hay autonomía, ya no hay nada, y empiezan a hacer unas reclamaciones de lo que sería la Nueva Granada. Y bueno, ante la tercera pregunta, ¿qué pasa con las poblaciones esclavizadas en Providencia en ese periodo? Alguien que ha retomado y que ha admirado mucho su trabajo es la maestra Vanessa Monge, que ha hablado mucho sobre ese periodo de Providencia en el siglo XIX con relación a los hermanos Lafitte y su conexión con Luis Michel Ory y Providencia. Ese pacto que se generó en ese momento, bueno, lo primero hay que señalar algo. Sí, en 10 de julio de 1818 se declara la libertad y eso, pero llega un huracán, sí, llega un huracán. Y ese huracán modifica profundamente las lógicas de libertad en Providencia. Sí, y hasta Codazzi lo dice. ¿Quiénes iban a reconstruir Providencia después del huracán? Los esclavizados. ¿Quiénes construyeron el Fuerte de la Libertad? Los esclavizados. Ahí cuando llega Auri, la isla era de pertenencia española. Estaba Luis García. Y eso hay que mencionarlo porque, por ejemplo, Constantino Ferrari dice que no hubo un desplazamiento forzado por parte de los corsarios pro-republicanos. Codazzi dice lo mismo, pero cuando empezamos a mirar archivos españoles, dicen que hubo violencia, se capturaron a toda la presencia española en Providencia y que además fueron esclavizados. Entonces son como unas miradas bien importantes desde esa globalidad de mirar el Caribe, pero las poblaciones esclavizadas en San Andrés y Providencia, no hablamos desde 1851, que es la liberación de los esclavizados en Colombia, sino que hablamos de la emancipation en todo el Caribe occidental, propiamente. Y el caso de Auri, a pesar de que marca un precedente, no instaura lo que es la liberación de los esclavizados en esa época. Eso, voy a decirlo así, eso quedó en papel. Porque cómo se reconstruye la isla, cómo asaltan barcos, incluso cómo empiezan los secuestros en ese periodo temporal. Entonces, sobre eso hay poco, hace aproximadamente un año, la maestra Tracy Mayfield de la Universidad de Texas hizo un trabajo arqueológico sobre las huellas del cimarronaje en Providencia durante el siglo XVIII, sobre cómo se detallaba la fuga. No tuvimos sistema plantacionista, sin embargo, hubo otras formas de retratar esas miradas de libertad en Providencia en el siglo XVIII y XIX. Entonces, no sé si por ahí respondí algunas preguntas.
también dejo como mi teléfono y mi correo abierto para Gracias, poder Amelia. lo que surja en el marco de este espacio. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Sí, bueno, yo también al leer, revisar tu texto, pues comparto los comentarios, ¿no? Que la doctora Cintia realizó. Igualmente es bastante sugerente el tema y pues bien interesante y ojalá también puedas como encontrar estas fuentes que te permitan hablar más, con más claridad y más seguridad, por ejemplo, de esta heterogeneidad de los misquitos, ¿no? O sea, como que de repente se desdibuja un poco, entonces sí sería bien importante, ¿no? O sea, tal vez revisar, ¿no? Quiénes más hablan de los misquitos y qué dicen de ellos, cómo dicen, ¿no? Y hacer este contraste con lo que en las fuentes que ahorita has encontrado te menciona, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas o a los comentarios de quienes están aquí. La doctora Ana ya tiene la manita levantada, quiere participar, entonces adelante. Que me ganen. Eh, bueno, de entrada, felicidades, Amelia. Me encanta el trabajo que estás realizando. Se me hace sumamente sugerente y provocador en muchos niveles, ¿no? O sea, de lo que estás proponiendo. Eh, Veo también ahí a varios compañeros, como el caso de Antonino y Raúl, ¿no? Con los que se están leyendo en este ejercicio y con los que hemos discutido ampliamente esta zona, ¿no? Y aquí llevamos pues más de una década tratando de entender lo compleja que es, ¿no? Y esto nos ha llevado a sumarnos también a una discusión que tampoco es nueva, pero que ya viene desde varios autores que han intentado problematizar el Caribe continental, ¿no? Este muy complejo Caribe continental. Eh, y desde dónde, ¿no? Y cómo cuáles son estos elementos que forman parte del Caribe continental y que sí hay una división, o mejor dicho, una otra caracterización diferente al Caribe insular. O sea, ahí sí hay, o sea, son elementos importantes. Eh, que dividen estos espacios y donde en el Caribe continental este concepto de frontera imperial adquiere como más importancia todavía de lo que podría Sí, estar en las islas, ¿no? O sea, en las islas fuera de escenarios muy concretos, como por ejemplo Haití y la Dominicana, o en espacios en donde se disputaron imperios rivales, ¿no? O sea, en estas zonas de carácter fronterizo este concepto de frontera imperial de Bosch, o sea, no es tan evidente como lo es en el Caribe continental, ¿no? Donde además la idea de la nación adquiere otra capilaridad también mucho más compleja, diferente a la idea del bloque centroamericano, diferente a la idea de Latinoamérica, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? Que dialogan muy fuertemente hacia el mar Caribe. Y otra capa que aparece como necesaria pero muy problemática, es entender la población indígena. O sea, que también va a funcionar o va a estar involucrada de manera diferente a lo que va a participar o lo que va a pasar en las islas del Caribe, en donde también esta idea de, que bueno, y me parece muy interesante que haya pasado, esta idea de que todas las poblaciones indígenas fueron arrasadas y desaparecieron completamente con la colonización. Bueno, sí hubo un exterminio muy poderoso y potente, pero pues evidencia arqueológica también demuestra y evidencia incluso del genoma humano actualmente demuestran que no fueron extinguidas por completo, ¿no? O sea, que todavía que tenemos, pero sí es mucho menor y que las podemos encontrar en ejercicios como el campesinado, ¿no? O sea, en nuevas versiones como la idea del campesinado. Y ahí habría que problematizar eso. Pero el Caribe continental sí tiene una presencia indígena muy importante. Eh, y la podemos ubicar desde los mayas en la península de Yucatán, pasando por los misquitos, con este largo territorio de los misquitos y diferentes poblaciones hasta prácticamente Venezuela, ¿no? Donde podemos encontrar presencias indígenas importantes con características bien interesantes como las que propones, ¿no? Esta autonomía que es súper problemática para el imperio, la autonomía con la que se están moviendo y que hace no solo para el imperio, sino también para las fuentes. Y esto nos presenta pues un impasse
muy difícil, ¿no? Cómo trabajar las poblaciones o cómo abordar el estudio histórico de las poblaciones indígenas en el Caribe continental cuando son tan autónomas y tan huidizas, ¿no? De esto. Su autonomía tiene que ver con evadir el poder imperial, ¿no? O sea, en esta... ¿Y qué tan buenas son para evadir este poder imperial, ¿no? O sea, negociar, buscar otros agentes, crear procesos, o sea, creo que es muy evidente tu texto, cómo explora esa dimensión, ¿no? Y te veo y me veo a mí en el mismo sentido de cómo ubico las fuentes. Yo he estado intentando hacer este trabajo con las poblaciones mayas. ¿Cómo voy a las fuentes? Y las fuentes que tengo para la colonia son fuentes coloniales, o sea, que escribe el imperio, ¿no? Y en el imperio es este ejercicio etnográfico de escribir costumbres, de escribir esta visión de los pueblos y de los pueblos indígenas. Y a mí me ayudó mucho y tal vez valdría la pena que revisaras un texto de Lorena Cariaga. No sé si lo llegó a publicar en algún momento como libro, pero fue su tesis de licenciatura ahí por los 80 sobre los mayas y marrones. Justamente esta idea de que una de las prácticas de supervivencia de los pueblos indígenas en el Caribe continental es justamente la idea de acimarronarse. Y cómo crean un ejercicio de, bueno, me separo del imperio, pero negocio con otros agentes de en diferentes espacios, creo nuevas redes que se vinculan a los puertos, al comercio, a, particularmente al uso de los recursos naturales, ¿no? Y al agua. Ahí es donde van a ver pues todo un ejercicio bien interesante y me parece muy interesante tu texto, cómo lo abordas en esta dimensión. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado, claro, me costó como 10 años llegar a eso, pero es explorar los silencios. Eso ha sido uno de los ejercicios más interesantes en estos espacios, porque, y eso es un ejercicio que hicimos con Antonio y con Raúl en algún momento, de rastrear estas figuras, cómo aparecen y desaparecen en determinados elementos. Bueno, los vemos aparecer, por ejemplo, en Belice, y de ahí lo volvemos a ver aparecer en Costa Rica, y de pronto ya es una figura administrativa en Costa Rica, pero luego lo vemos desaparecer y aparece en el archipiélago, o sea, y cómo, o sea, estas figuras aparecen y desaparecen de los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa durante esos procesos de silencio y qué es lo que nos está diciendo, ¿no? En este escenario. Y me parece bien interesante tu texto en este escenario. Y mi pregunta tiene que ver justamente con esta idea de las fuentes, ¿no? Para estudiar las poblaciones indígenas en el Caribe continental, ¿no? O sea, y una de las propuestas que yo me he hecho es como rastrear, me he ido hasta el siglo XVI, o sea, o hasta las primeras fuentes que hablaron de estos grupos, ¿no? ¿Y qué pasó con esas fuentes? O sea, es decir, pero para el caso de los mayas, las fuentes, pues toda evidencia indígena, de registro indígena, fue quemada en el auto de fe de Maní. Entonces, a partir de ahí, la ANDA se instaura como la única fuente válida, ¿no? O sea, todo lo que sabemos viene de ahí. Y todos los que estudiamos estas poblaciones indígenas tenemos que remitirnos a la ANDA. No hay otra, porque no hay otra, o sea, no sobrevivió. Pero han quedado restitos por ahí que ha podido recuperarse y esto se ha complementado con el trabajo etnográfico de las poblaciones actuales, ¿no? De los mayas actuales de esta zona y de la memoria que persiste de estos elementos en relación al Caribe, ¿no? Entonces, ¿tú cómo estás abordando este ejercicio de las fuentes? Digo, son pocas, sabemos que son pocas, son altamente problemáticas. Y cómo estás abordando o si has considerado la idea de hacer algún cruce etnográfico en presente, ¿no? Dado las implicaciones que tienen estas fuentes. Sí, Amelia, si quieres responder y las demás. Si quieren alguien participar, también puede ir levantando la manita para.
Dale la palabra. No, Ana, muy valioso. Aquí estoy tomando apuntes a lo que me dices. También tengo el profe Raúl conectado, que por temas de su comisión no se pudo conectar, pero está muy pendiente. Em, Tengo, escuchándote y como todas estas sugerencias y eso, hay un tema bien particular con el pueblo misquito, desde su contemporaneidad hasta su pasado, porque a pesar de que han escrito mucho, lo que se ha escrito, o por lo menos estos mapas etnográficos que me sugieres para darles otra mirada, a veces son muy complicados. Por ejemplo, en el caso, y retomo un poco lo que dices al principio, estas miradas colonialistas para revisar pueblos y comunidades indígenas, delicadas, pero, y siempre estamos como en esa conversación con el profe, como que, pero ¿cómo le damos voz a esto? ¿Cómo intentamos disrumpir de alguna manera estas academias? Pues tú lo conoces, sabes cómo es él. Eh, pero también no he contemplado un mapa etnográfico, a menos de que sí le dé una mirada a la historia oral del propio pueblo misquito. O sea, más allá de centros de documentación, y pues he venido también dándole una mirada a sus espacios museales, a sus materialidades. Ahorita con este tema del Museo Afro en Bluefield, también yo siento que por ahí puede ser el primer camino, la arqueología y su materialidad de las dos zonas autónomas de la norte y la sur antes de ingresar a un centro de documentación. Si bien este capítulo tiene dos fuentes grandes, el resto del trabajo tiene más fuentes de lo que, por lo menos el segundo capítulo, es una mirada un poco más descriptiva sobre lo que es el pueblo misquito frente a la presencia imperial. ¿Sí? E intentamos mirar cartografías de alguna manera, analizar si existe una negociación que sobrepase los límites imperiales en el siglo XVIII. Ha sido un ejercicio complicado, pero bueno, todavía hay tiempo para seguirlo estudiando. Pero esta exploración que me dice sobre los silencios, yo pienso que esa fue una de las primeras exploraciones que hicimos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué un corsario francés que empieza a negociar con Pedro Gual y sus últimos días de vida los termina negociando con pueblos indígenas, insurrectos, autónomos? Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Y quizás, y me acojo también un poco al comentario de Cintia, estoy desplazando de alguna manera el papel de Luis Michel Ory, del trabajo, de verdad, del pueblo misquito del trabajo. Tengo que reconocer que también han sido estas visiones de insurgencias las que han construido una mirada a lo que son los pueblos indígenas de una manera un poco diferente a esos colonialismos que generalmente conocemos. Ahora, yo no estoy sacando la insurgencia y el corsariato y la piratería de los colonialismos, no lo estoy haciendo, pero sí dan una mirada que transforma un poco como todo lo que pasa en la frontera. Que siempre tengo deuda, pero la deuda con el pueblo misquito en el siglo XIX y su relación con nuestro territorio, San Andrés y Providencia, es bien, bien especial, porque además esas relaciones no se acaban en 1803, como dicen. Esas relaciones se extienden hasta el siglo XX, incluso con todos estos tratados políticos de guerra Bárcenas, con todo lo que sucede con el despojo del mar. Yo pienso que es muy importante también mirar eso como fuente, estas geopolíticas del despojo, estas geografías de fuga, para pensar también cómo se puede construir un registro etnográfico, un camino hacia las fuentes primarias, que realmente se requiere, hace mucha falta. Y con mucha sorpresa, hace poco estuvimos en el Simposio de Historia del Archipiélago, que ya tiene 14 años, y siempre decimos, hubo un expedicionario inglés que pasa por el archipiélago, que lo sostiene la maestra Sharika Clashford, y que este expedicionario se cruza con Audi
Y ahorita para el tema de el comercio de tortuga. Imagínense. Entonces, es también ir evidenciando que en el camino se están generando estas redes, salen nuevos personajes, salen nuevas perspectivas, y los personajes también van hilando de alguna manera un camino para mirar esas fuentes. Quisiera decirles hoy, he leído textos sobre los indígenas misquitos o sobre el pueblo misquito desde el siglo XX, desde el siglo XIX a veces hay unas imposibilidades, y más porque tenemos una frontera a la cual no tenemos acceso como pueblo raizal. Pero bueno, gracias por esos comentarios aquí, todos súper guardados. Y voy a volver a ver la grabación para hablar con mi director, que justamente está muy emocionado y aquí también me está escribiendo muchos mensajes preguntándome por todo. Y que muchos saludos y que un abrazo, un abrazote. Sí, gracias, Amelia. Qué bueno que mencionas que de hecho se queda grabada la sesión del seminario para que la podamos ver ahí en el sitio de la AMEC también. Voy a leer unos comentarios que hay en redes sociales para Amelia. Son dos. Uno dice, bueno, dice Encontros Piratas, dice muy interesante y menciona que el profesor Araújo, debe de ser, tiene un artículo en el que trabaja de modo similar. Ha localizado cooperaciones entre corsarios e indígenas y populares en el Atlántico portugués, me parece. Ahí pone el enlace de la revista Trashumante. Y otro, Juan Vicente Iborra, dice: felicidades por la presentación. Es un poco extenso. Muy interesante lo que aseguran ambos en sus memorias sobre los caribes instalados en la Mosquitia. Sin embargo, morenos y caribes, garífunas, fueron parte fundamental de las milicias coloniales de Omoa, Trujillo y el castillo de San Felipe del Golfo Dulce durante este periodo y participaron en la defensa de los puertos frente a Auri. Por otro lado, los documentos mencionan la presencia de misquitos en las embarcaciones de otros filibusteros como Mitchell entre 1818 y 1821, y el coronel Gordon tuvo un papel clave en la negociación entre George Frederick y Gregor MacGregor para la concesión de tierras en la Mosquitia en lo que denominó Pollais, una empresa que nominalmente reconocía los derechos indígenas y la autonomía, pero puede verse como una estafa también. Entonces, quizás también conviene poner en discusión las adhesiones imperiales y republicanas como parte de diferentes repertorios a los que se alinean los pueblos indígenas y afrodescendientes del Golfo de Honduras. Bueno, esos son un par de comentarios que nos hacen en las redes sociales. No sé si aquí hay alguna otra pregunta, comentario en Zoom que quieran sumar. Yolanda compartió, Yolanda, sí. no sé si lo quiera leer o lo lee, no sé si Sí, tiene. puedo leer el comentario. Aquí la doctora, bueno, María Eugenia del Valle también te felicita, Amelia, por este interesante trabajo. Y la doctora Yolanda Juárez dice: muchas felicidades, me parece una aportación importante a los diferentes enfoques de ver y abordar el Caribe. Ese enfoque del republicanismo marítimo creo es decisivo por la importancia de los mares de nuestro Caribe insular y continental, que nos lleva a a un periodo histórico compartido y a la vez tan particular y específico. Muchas dudas que esperamos se aclaren cuando podamos ver este trabajo completo. Y bueno, también felicitaciones de la doctora María Teresa Cortés. Y bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Johanna von Grafenstein, que aquí levantó su mano en el Zoom. Muchas gracias. Mis felicitaciones por ese trabajo tan importante. Hubiera sido interesante conocer todo el contexto de la tesis para saber cómo se inserta este capítulo. Sobre todo, si hay mucha información que aportas también para este pueblo misquito, de los misquitos en el siglo XVIII. Puesto que parece que tu tesis arranca en los años 90 y, y entonces no sé exactamente si tú has consultado trabajos que se han desarrollado pues en Colombia por Sebastián Gómez, que aquí está, levantó la mano, porque él puede hacer comentarios muy importantes sobre los misquitos, que él conoce bien y tiene un artículo muy importante sobre Robert Hodgson.
Y quisiera también recomendarte dos tesis más, dos tesis de doctorado que se defendieron en la UNAM en México. Una de Carlos Conover, eh, que se titula Una costa en el centro de América y trata los años 80, 90 y precisamente a ese papel de los misquitos eh, con gran agencia efectivamente y su habilidad de moverse entre dos imperios, eh, el británico y el español, em, y sacar ventaja de los dos para consolidar su autonomía, para asegurar, por ejemplo, provisiones en situaciones difíciles de cosechas locales. Y Conover trabaja sobre todo con material de Simancas y del Colonial Office, ¿no? Entonces, creo que las tesis se pueden consultar en una base especial, ¿no? Que recoge tesis de doctorado. La otra es Juan Vicente Martínez Mayant, quien estudia todo ese traslado de los Caribes negros de San Vicente a la costa atlántica de Centroamérica eh, en los años 90 hasta 1821. Creo que te puede interesar revisar esos textos. Em, yo creo que el tema está muy bien planteado, como lo hace la expositora, ¿no? Es decir, subrayar ese papel em, activo, ¿no? Esa gran agencia de un pueblo que se considera generalmente un pueblo marginal, pero justamente esta situación entre dos imperios en esa frontera imperial del Caribe occidental, dices tú, le confiere una posibilidad de desarrollar acciones interesantes, especialmente en la lucha por la independencia de América y también por el desarrollo del republicanismo en la zona. Tengo una duda con respecto al papel de Auri como figura central en esa época que tú estudias en este capítulo. Em, si, si Auri tiene efectivamente esa enorme influencia sobre los misquitos, o si podemos hablar de una agencia propia de ese pueblo en todo el contexto que se desarrolla en la década que estudias o 2 décadas que estudias en ese capítulo. Bueno, hasta aquí nada más. Gracias, doctora Johanna. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Sebastián Gómez y ya luego Amelia, si quieres responder, ¿no? Entonces, adelante, profesor Sebastián. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es fantástico poder estar en este tipo de seminarios, muy a pesar de la hora tan compleja que aquí en el trópico atravesamos, que es mediodía, hora de comer y almorzar y demás. Amelia, pues felicitarte por tu texto, sobre todo pues por tener la generosidad de presentárnoslo y de llevar a cabo pues como con tanta empatía las distintas observaciones que te han hecho. Yo leí el texto con detenimiento
y me parece que es una propuesta de investigación muy interesante, muy acertada y como vos lo podrás advertir, por lo menos en el contexto de la historiografía de lo que llamaríamos la tierra firme, es decir, de todos estos países que historiográficamente tienen un interés en esa entidad administrativa del pasado, es algo que sigue estando en un proceso como incipiente de madurez. Entonces, aplaudo esta iniciativa que estás llevando a cabo. Eh, Pienso que hay algo que me parece importante que mires con respecto a todo lo que tiene que ver con esa población Sambo-Miskitu, evidentemente pues guardando todas las diferentes, digamos, prescripciones en el sentido de la etnogénesis y demás discusiones que nos podrían conllevar a un seminario de 2 o 3 semanas seguidas para poder identificar, digamos, con precisión lo que para ellos significó ese tipo de pertenencias a esos contextos biimperiales, pero también entender todo lo que tiene que ver con esa propia agencia de este tipo de comunidades que fueron pues tan vulnerables, pero a la vez partes de un engranaje de comercio, de circulación de ideas políticas, de conspiraciones y demás. Estaba pensando y lo digo por cierto conocimiento de causa que tengo al respecto, sobre las, digamos, diferentes fuentes que resguardan los archivos estadounidenses, especialmente con base en toda la prensa que se publicó en Nueva Inglaterra en este periodo, porque pues tenemos que tener en cuenta que toda la promiscuidad naval de los Estados Unidos a partir de finales de la década de 1770 tiene una irrupción grandísima en el Gran Caribe. Y especialmente en la tierra firme, desde las Honduras británicas, Yucatán, desde todo lo que tiene que ver con el sur de la Florida y el extremo oriente del Golfo de México, los negociantes de maderas, toda la gente que está, digamos, interesada en llevar a cabo negocios con base en las producciones de esa también importante, aunque todavía pues muy incipiente en comparación a Inglaterra, revolución industrial que se lleva a cabo entre Boston, entre Providence, entre la misma Nueva York, etcétera. Hay una presencia importantísima de todos ellos en el contexto gran caribeño. Y la prueba, digamos, más significativa es que todavía en ese periodo, pues Portobelo, Cartagena de Indias, la misma Riohacha, Maracaibo, incluso Santa Marta están, digamos, como siendo frecuentadas por este tipo de navegantes provenientes de esta región. Entonces yo creo que como es un lugar tan próspero en términos de imprenta y que de todas maneras esta información, a pesar de ser muy sesgada en términos comerciales, pero que también tiene una información política importante, sobre todo en términos del desvanecimiento de las capacidades administrativas del Imperio Español en esta parte, creo que te podría ser de mucha utilidad si lo miras con detenimiento. En segundo lugar, preguntarte que si llegaste a conocer la obra de Edgardo Pérez Morales, que está en español y en inglés, donde quizás la figura de Lee Michel Horry sea tal vez la que, por lo menos en la historiografía colombiana, lo haya tratado con mayor ahínco y mayor vehemencia, especialmente porque se llegaron a consultar los Horry Papers en Carolina del Norte, se consultaron los archivos estadounidenses, se llegaron a consultar todos aquellos fondos pertenecientes a José León Helguera que están ahora en Estados Unidos y que tratan sobre Horry y sobre todas las campañas de Horry en el Chocó, ¿verdad? Es decir, en toda la cuenca del río Atrato, que también es fundamental en este mismo periodo. Además, porque todo lo que tiene que ver con la velona también estuvo muy vinculado a New Orleans. Y esto hace que este itinerario de Horry sea en realidad pues casi que una especie de biografía en movimiento muy pertinente para lo que tú estás estudiando. Y por último, simplemente te quería agregar bueno,
que dentro de todo este tipo de esto que llamamos el desvanecimiento o incluso esos procesos de la famosa acefalia real que ocurre a raíz de la invasión napoleónica, hay unas fuentes que son fundamentales y que tienen que ver incluso para toda el área, digamos, de las adyacencias al archipiélago de San Andrés y Providencia, además de la Costa de los Mosquitos. Pues evidentemente el Archivo General de Centroamérica, el Archivo Nacional de Costa Rica y el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia es fundamental. Y lo digo por una cuestión que no es, digamos, secreta ni inédita. El trabajo de Daniel Gutiérrez Ardila, que es sobre el reconocimiento de Colombia, diplomacia y propaganda en las coyunturas de la Restauración de 1819 a 1831 tiene un gran esquema de cuestiones cartográficas que revelan muchísimo, no solamente sobre los asuntos relativos a Gregor MacGregor, sino los antecedentes de todo este mundo que es tan efervescente y tan vibrante desde esa ardua transición del mundo pues monárquico al mundo republicano en esa parte extrema occidental de la tierra firme. Y ya para rematar, yo te sugiero que si estás fijándote en todo lo que implicó, digamos, los resultados de la comisión coreográfica, que te fijes también en la expedición Fidalgo, porque es fundamental para entender, digamos, esa gran debacle que ocurre en todos estos territorios como más o menos desamparados o en un sentido pues ya mucho más digamos, acaparados por el vicealmirantazgo de Kingston y que se pueden observar allí, digamos, en el sentido cartográfico. Creo que todo esto es importantísimo que lo observes, porque finalmente son cosas que te pueden ayudar a enriquecer muchísimo más tu propuesta. Entonces, bueno, eso era lo que quería agregar y muchísimas gracias. Muchas gracias por estos comentarios tan generosos. Bueno, Amelia, creo que ya tienes todo un itinerario para el doctorado, probablemente, de investigación y de archivo. Bueno, Amelia, no sé si quieres unos últimos comentarios, respuestas para ya ir cerrando la sesión. Sí, no, pues salgo muy feliz. Creo que una experiencia muy bonita. Esta es la segunda vez que presento el trabajo. Ya pues la presentación final va a ser el 10 de diciembre, también virtual, así que les haré llegar la invitación. Creo que, y me adhiero mucho a lo que decía la maestra Grafenstein, sí faltó hablar mucho más del contexto y la retroalimentación que me dio el maestro Sebastián, excelente, muchas fuentes para terminar de alimentar lo que queda del trabajo, aunque ya pasó por jurados. Hubo una pregunta, tomé como varios apuntes de la maestra Grafenstein sobre estas agencias, sobre lo que si este poderío de Luis Michel Oriz se sobrepuso frente a la presencia de Mijita. Y no fue así, maestra, ¿sabes? Porque hay algo muy evidente. Ellos al final tomaron la decisión. No tengo una respuesta. Ay, perdón, mi Siri se activó. Al final, ellos fueron los que toman la decisión de desistir de esta alianza. Entonces ahí volvemos a darle esta mirada a las autonomías. A pesar de que Ori estaba navegando por todo el Caribe, era reconocido, nunca se pudo sobreponer a un pueblo como los misquitas. De hecho, esa idea, y creo que lo planteo en el texto, como que esa igualdad o esa moralidad que también los rodeaba en el momento en el que hacían las negociaciones, fue algo que les permitió incluso desistir de esta relación más adelante. ¿Cómo resultó eso? Todavía se me hace extraño, entendiendo que Auri siempre fue una persona muy rebelde y creo que nunca llegó como a generar una relación así, por lo menos con Simón Bolívar, con Luis Brión, con los Lafitte, con Gregor MacGregor. Y me parece muy particular como que esta codescendencia en el momento en el que ya los indígenas misquitos
ahorita lo mencionaba el profesor Sebastián Gómez, al desistir de su relación también tenían una preocupación porque se acabara la alianza político-militar con el coronel Gordon de Belice. Entonces, agradecerles a todos los comentarios. Maestro Sebastián, excelente la intervención aquí como muy pendiente para seguir desarrollando estas miradas. Y bueno, gracias a todas, a todos y a todos. Sé que hay mucha gente en Facebook conectada, entonces también el saludo para ellos. Muchas gracias, Amelia. Y pues sí, queda el canal abierto para seguir dialogando y compartiendo, ¿no? Sobre estos temas, todo lo que se pueda compartir. Pues te deseamos mucha suerte también en tu defensa de tesis y ojalá la podamos presentar también en las próximas jornadas del libro caribeño, por cierto. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo realmente de esta sesión de seminario. Solo pues me resta agradecerle a Amelia en primer lugar, a la doctora Cintia también por sus comentarios, a todos los que y todas las que quienes se conectaron aquí, tanto en Zoom como en las redes sociales. Y bueno, pues ya con esta sesión cerramos el seminario permanente de este año de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, aprovecho nada más para invitarles a la siguiente sesión, que va a ser la primera del año, con la que abriremos las actividades de la MEC, que va a ser el viernes 30 de enero. Se va a presentar un trabajo que se llama Camuflaje en la Isla del Encanto, Ciencia, Milicia y Medio Ambiente en Puerto Rico, 1941 a 2003. Entonces, para que también estén pendientes de esto. Entonces, bueno, pues les digo, se acabó el tiempo, pero muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y nos veremos nuevamente. Gracias.